Hola, hola. Esta es la gran charla. Mi nombre es Alberto Is Monterreyes y les presento a Rodolfo Velázquez. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Por favor, actitud. No se nota. El aplauso es para usted. Muy amable, muy amable. Por favor, por favor. Nuestro maestro de universidad de la Universidad de Anáhuac, materia Amparo. Amparo 2, por Dos. favor. No demeriten a su profesor del Amparo 1. Hay que ser específicos, no, hay que distinguir. Y pues bueno, el día de hoy el tema de esta charla es la carrera de Derecho, estudiar, digamos, como abogásters. Muchos nos conocen como abogásters, como gente corrupta, pero pues bueno. Ya me dolió. Sígueme contando más. Hay que empezar a limpiar nuestro nombre, porque hay muchos que no nos quieren. Hay otros que tal vez sí nos quieran, siempre y cuando ganemos un asunto. Mal necesario se nos conoce. Si no nos dejan de querer. Suena como un proverbio maravilloso, ¿no quieren? Escríbelo. Sí. Ya estoy a nivel de confuso. Ya me sentí ahí con Kant, ahí. No. Ya voy con los socráticos, ¿no? Sócrates, Platón. No. Sí, Ya me quedan cortos. Son amigos. Por favor, presentemos al invitado, ¿no? Joan. Muchas gracias, muchachos. Hola a su auditorio. Nombre completo del detenido, por del favor. Detenido, no, aquí atrás de las rejas. Hola, mi nombre es Joan Fredel Mendoza González. Y antes que nada, antes de entrar en materia, muchachos, agradezco el espacio y agradezco la invitación con estos dos grandes sujetos, personas, pero sobre todo grandes y excelsos abogados. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero se los voy a decir. Yo les di clase, sí, de Amparo 2, de Amparo 2, Rodolfo. Él dijo uno. Él dijo uno. Es que no la había pasado, la pasó de noche. De su carga académica. Ahí fue la 1. Tantos años. Fue que hace 5 o 6 años. No, fue con Crescencio Rejón. Sí, no. Ahí la doctora. Y de verdad, yo siempre, en estas nuevas generaciones a las que tengo la dicha y oportunidad también de impartirles clase, y no lo digo por compromiso ni mucho menos, pero ustedes dos son de las grandes personalidades y alumnos que siempre presumo. De verdad, con mucho orgullo, gracias, muchachos. Gracias. Yo soy sentimiento. No, soy como Kalimba. Estoy tocando fondo ya. Un pañuelo para poderte acercar. No. Soy licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy doctor en Derecho Civil, doctor en Derecho Constitucional, candidato a doctor por nuestra alma mater, la Universidad de Anáhuac. Espero algún día poder terminar esa tesis. Y llevo desempeñándome más de 15 años en el Poder Judicial de la Federación. También tengo la dicha, insisto, de dar clases. Me gustaría decirlo, pero no sé si sea lo correcto. Soy profesor titular de la materia de Amparo 2, tal y como comentaba Rodolfo, ahí en la Universidad de Anáhuac, de donde son egresados aquí estos entrañables. Se dice, se presume, yo ni me acuerdo si salió. Ahora resulta que se le olvidan los ahí, no, sí, fui a la Anáhuac, pero no me acuerdo qué hice. que para los que no saben cuánto tiempo se tiene que aventar, digamos, un estudiante de la carrera de Derecho. En promedio, una licenciatura normal tendrían que ser 10 semestres, ¿no? 10 semestres, en que promedio. Serían 5 años. 5 años, exactamente. Hoy en día, por ejemplo, tenemos universidades que te imparten la carrera, si no mal recuerdo, en 2 años y medio, 3 años, muchachos. Yo conozco a alguien. Es la Express. Yo conozco a alguien que la terminó en un día. Bueno, es que, bro, era muy inteligente, bro. No le llegas. No me estaba revalidando, por decirlo de alguna manera. Sí, pero en promedio, digamos, la gente normal. 5 años. Gente normal, 5 años, por decirlo de alguna manera. Y ustedes creo que sí terminaron en tiempo. Espero no hayan sido de estas nuevas generaciones que conozco que se la pasan 12, 13 semestres. Los dinosaurios, ¿no?
Es que le se decíamos, acostumbran, se aclimatan a la universidad, una piñita ya es colada. parte de su hogar. Sí, Es no, literalmente la extensión de su casa. La así es, universidad. imagínese, uno abre y cierra esa universidad, Claro, por la va a supuesto. extrañar. Pero ¿cómo la vas a querer dejar ir? No, pero en la época de Rodolfo y de su servidor era como la guerra civil, ya te quería salir. Sí, sí, por lo general siempre que conozco a los alumnos de semestres más avanzados, lo que quieren es ya irse. Sí, ya. irse, Ya llega un punto en irse. donde dices, Sí, quiero, ya. quiero entrar y Sí, salir ya. y salir, Vámonos. vámonos. Sí, 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 así no, es. no, no. Y ya que estábamos hablando de filósofos y que nos echó muchas flores en esa presentación, yo quiero agradecerle por esa clase de amparo, ya que en aquel entonces nos proporcionó de conocimientos, pero de manera accesible. No, usted conoce, ya sabe el gremio de los abogados, les gusta ser técnicos. Yo soy don Juan Tenorio, Yo pensé que ibas a decir técnico y rudo. También podría también ser. el También Santo los el hay, también Cavernario, los hay. Blue Demon y el Domo. No, no, Sí. no, tú te las sabes, las cumbias, pero no, las manejas bien. Pero con todos esos conocimientos que nos brindó, yo quiero saber, pues la duda amarga mi existir, ¿no? Es cómo usted consiguió, pues, cambiar ese paradigma, esa forma de enseñanza, porque, pues, en el gremio de los abogados suele tenerse ya tatuajes de los besos llevo del derecho en todo mi cuerpo, pero Diría uno de los grandes filósofos que tuvimos, Joan el Sebastián, tocayo, no, el tocayo, por supuesto. ya ve por qué Ahí tenía el sí, nombre. filosofía, A ver, voy a, No fue por eso el nombre precisamente, pero he de reconocer que muy el bien, muy bien. tocayo bien esa carga filosófica. Muy bien, muy bien. Ese amor se sacaba todo. Era secreto. Era secreto. Era secreto. Exactamente. Pero ¿cómo empezó este cambio de paradigma en ya no ser el abogado cerrado, cuadrado, que quiere que todos se lo aprendan de memoria, porque esa es la única manera de visualizar el derecho, la perfección de memoria casi casi? Eh, Usted cambió ese paradigma y hizo, bueno, al menos en mi perspectiva, lo hizo más agradable para el alumnado, que ya lo tenía como un conocimiento de ir con un amigo a preguntar, tener una charla más directa y pues, por así decirlo, amenizar y no en tono de comedia, sino en conocer el amparo de una forma más práctica, pero sin irse a lo técnico de manera tan radical. Fíjate, Alberto, que nunca me habían hecho esa pregunta y ahorita reflexionando lo quiero achacar a que siento que en la sangre traigo sangre docente. Te voy a decir por qué, les voy a decir por qué, muchachos. No sé si ustedes en algún momento se los comenté. Mis padres eran, mi padre ya finado, mi mamá jubilada. Por cierto, saludos mamá, si me estás viendo. Eran profesores normalistas de educación básica, entonces yo siempre he pensado, ya después que alguien me hizo ese comentario, pues lo traigo en la sangre, ¿no? Yo cuando estudié la carrera, aunque ustedes no lo crean, hace no tantos años, al igual que ustedes, y tomaba mis clases de amparo, desafortunadamente en alguno de esos cursos me tocó esa mala experiencia, a mi punto de vista, que el desarrollo de la sesión era sumamente doctrinaria, ¿no? A mí todavía me tocó estudiar con la ley de amparo abrogada de 1936, creo que ustedes también. Que siempre pasa, ¿no? A Que ustedes sí. estudias, acabas y nueva. Me la cambia. La cambian. Y yo acabo de terminar, mijo. Qué bueno que tenemos conceptos y cuestiones básicas como por ejemplo los 5 principios del amparo, las partes, etcétera. Pero esas sesiones a mí me parecían en ocasiones sumamente aburridas, muchachos. Porque era entrar a las clases. Rodolfo no me va a dejar mentir porque afortunadamente se está rehaciendo en CEU. Sí, no, Sangre ya azul y oro. la presume día con día, bro. No. Tengo mi playera de hecho el CEU. Luego me dice, vamos a CEU a ver Cruz Azul Pumas. Y yo, caray, ¿de dónde me Te lo salió? hubieras puesto. Era buena ocasión, Rodolfo. Pero Para la foto ahorita Claro, la por sacamos. supuesto. Se va a desnudar aquí. En esos momentos recuerdo que alguna sesión era abran su ley de amparo, abran su libro de Kilo de don Ignacio Burgoa Orihuela, no me lo tomen a mal, en algún momento sí fue muy práctico, muy bueno, pero hoy en día
lo uso como pisapapel. No, o sea, no. Bueno, sí, 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 la sí, verdad. de archivo. Y de archivo, de alguna Consulta. manera. Ya lo leí, ya tengo mis Exacto. apuntes, pues para que, pues hay que respetarlo, pero Exacto. hay que darle utilidad. Actualizar. Totalmente. Y de hecho yo No me maten. recuerdo que en las primeras sesiones que tuve con ustedes, ya ven que siempre las primeras clases son de presentación, de más o menos de qué va la materia, también para que ustedes se convenzan. Hola, soy si Alberto, no siguen, sé qué hola, hacer. ajá. En Ya ese voy, momento ya voy en sexto semestre y no sé si cambiar. cambiarla, la tenía que meter o no. Pero yo les hacía el siguiente cuestionamiento: ¿cómo quieren una clase? ¿Una clase completamente de flojera teórica o una clase práctica? Y con base en que siempre he recibido esas respuestas de una clase completamente práctica, porque al fin y al cabo estimo qué es lo que les va a servir. Si ustedes quieren saber el conocimiento del juicio de amparo, siempre lo digo, agarren su ley de amparo, véanla por internet y analicen en sus casas los 271 artículos que tiene hoy en Yo día. pensé que nuestra tenía ley de 500. amparo. No pasé la materia. Sí, no digas eso, porque si no van a poner en tela de juicio cómo te pasé. Y eso que eran los mejores, Y ¿no? eran los mejores, exacto, entonces No, imagínate. sí sabía, sí sabía. Y también aprovechando mucho esta cuestión de la practicidad del amparo con mi expertise dentro del Poder Judicial de la Federación. Llevo más de 15 años trabajando en órganos jurisdiccionales, he pasado desde el juzgado de distrito, en donde se ve, ustedes lo saben perfectamente, como los doctos que son el amparo indirecto. He tenido la fortuna y la dicha de estar donde me encuentro actualmente en un tribunal colegiado de circuito. Las grandes ligas. Y yo recuerdo que las cuestiones tan incipientes que yo a ustedes les decía era desde lo básico, ¿no? ¿Se acuerdan desde qué color era el expediente El principal? Rosita. Verde, Que por cierto ya lo cambié. Con base en lo que me dijo una alumna hace no muchos semestres, tenemos a Cosmo y a Wanda. Y ustedes que son generación ya no millennial o milenaria como su servidor, saben perfectamente la referencia. Sí, no, ya le entendí más. En ese entonces no encontraba el parámetro. Claro. Entonces yo siempre he sido de esa idea, Alberto, de dar una clase neta y puramente técnica, que siento que es lo que les va a servir y les va a dejar más para su quehacer diario y su quehacer profesional. Pero básicamente fue por eso. Entendido. ¿Tú qué opinas, Rodolfo? ¿Qué nos vas a compartir respecto de las experiencias que tuvimos en aquellos buenas, años? Rodolfo, por favor, solo buenas. Pues yo igual, digamos, viendo un poco también los comentarios y todos estos como nuevos temas o estas noticias actuales, pues a mí me gustaría, digamos, que todo este auditorio que nos ve, que pudieran conocer, ¿no? Justamente qué es un amparo, por decirlo así, y qué es el Poder Judicial, porque creo que hay como una confusión en cuanto a las fiscalías, que es, digamos, el tema de derecho penal, también son Poder Judicial. Entonces, no sé, ¿es lo mismo? Claro, no, para nada. Y fíjate que tu pregunta es muy válida y me atrevo a afirmar todavía más vigente hoy en día. Rodolfo, estamos pasando por un momento coyuntural complejo como sociedad mexicana. Como punto de partida hay que recordar que el Estado mexicano está dividido y constituido, valga la redundancia, en tres poderes constituidos. El Ejecutivo, que es el que se encarga de la administración del Estado; el Legislativo, que básicamente es quien hace y crea las leyes; y el Judicial, que somos nosotros, ¿no? Quienes nos encargamos de esta aplicación de leyes con base en la impartición de justicia. Pero aquí siempre entra en juego esta confusión. Tú vas, le preguntas a la gente que no está dedicada y que no tiene estudios de derecho qué son las fiscalías, y siempre te dicen pertenecen al Poder Judicial, son los órganos más corruptos del país. Respecto al último punto, tal vez sí, pero no pertenecen a nosotros. Hoy en día están constituidos como órganos autónomos, los famosos OCAS, órganos constitucionales autónomos, y tenemos 33 en este país. Uno federal, que es la Fiscalía General de la República, y 32 locales. Que ya por ahí nos están desapareciendo algunos. Nos están desapareciendo algunos, pero hasta hoy en día la figura sigue exactamente, la existiendo. figura ahí sigue existiendo y la naturaleza como que se intenta respetar, ¿no? Ahí la tenemos concebida. ¿Qué hacen estas fiscalías? Obviamente son netamente en materia penal. Hay también que recordar que el derecho es muy vasto, ¿no? Sí, Tiene distintas materias. La materia penal y se encargan del inicio de la investigación de los delitos, la integración de dicha investigación a través de qué, de una carpeta de investigación,
para después, cuando ya tienen integrados todos estos elementos con los cuales estimen, en su caso, que se puede configurar algún ilícito, pues ya ordenar su judicialización. Y es en donde entramos en juego nosotros, Poder Judicial de la Federación, que es donde vamos a calificar si dicha carpeta de investigación estuvo debidamente integrada, es decir, si con las pruebas que se llegó a la Fiscalía durante este procedimiento de investigación previa, ahorita voy a hacer énfasis porque previa, si se podría configurar o no la comisión del delito. Y es ahí donde entra también mucho en juego el problema con la sociedad, porque ven las determinaciones de los jueces pertenecientes al Poder Judicial, ya sea federal o local, en los que se deja en libertad a estos presuntos responsables. Que siempre sale esa noticia, ¿no? De lo liberó el juez. Lo liberó el juez, exactamente, o no sé si han escuchado estos términos de a través de un sabadazo. Sí. Y sí, lo liberó el juez, pero la gente no entiende Que quién debió integrar. cuál fue el trasfondo de esa liberación. Un juez no va a poder procesar debidamente a alguien o iniciar la etapa del procedimiento penal en la instancia jurisdiccional si no está debidamente integrada una carpeta de investigación. Esto quiere decir que si la fiscalía hizo mal su trabajo, Exactamente. el juez no puede convalidar esa chamba mal hecha, por decirlo de forma coloquial, y seguir con el procedimiento. Sí, ¿Por pues, qué? Porque, perdón Alberto, porque hoy en día tenemos una protección irrestricta de derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces, nosotros, trabajadores del Poder Judicial, insisto, a nivel federal o a nivel local, esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo, nuestra chamba, velar porque se respeten de manera integral y completa dichos derechos humanos y fundamentales, que dicho sea de paso, las tenemos como obligaciones en el primero constitucional. ¿Se acuerdan de memoria ustedes el primero constitucional, no? Sí, sí, Todas sí. las autoridades de este país deben promover, Respetar. proteger y garantizar. garantizar. Ahí estamos. Ya me ganó. ¿Ven por qué son de los Y que ahí mejores el tema alumnos? fundamental, yo diría que es la presunción de inocencia. Por supuesto que esta presunción de inocencia es bien interesante, Rodolfo, porque la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la audiencia que nos ve, que tal vez no sean abogados o no tengan tantos conocimientos técnico-jurídicos, es este máximo tribunal constitucional del país que se encarga de resolver asuntos de gran envergadura o trascendencia nacional. Digamos, es la última instancia que tú tienes a nivel constitucional en los Estados Unidos mexicanos, y la Corte ha dicho que, por ejemplo, la presunción de inocencia la debemos identificar como uno de estos derechos poliédricos. ¿Se acuerdan de sus clases de geometría en la secundaria y en la prepa, no, muchachos? No la pasé. No la pasé. Ese día era noche. No entré. Más bien la pasaste de noche, que es Lo cosa mismo. distinta, es cosa distinta. Ahí no éramos los mejores. Pero se fueron puliendo. Me fui puliendo en Se eso. perfeccionando. Eran épocas de locura. Épocas difíciles. Sí, la didáctica. pubertad. Sí, Claro, lo entiendo. el desinterés. El desinterés. Y acuérdense, un polígono es aquella figura geométrica que tiene muchas caras, ¿no? En términos generales. Como Rodolfo. ¿no? Yo siempre le he conocido. Un corta, dicho sea de paso. Presunción de inocencia, derecho poliédrico. ¿Por qué? Porque la Corte ha establecido más o menos que, por ejemplo, la presunción de inocencia, Rodolfo, es un derecho fundamental que está contenido en el artículo 19 o 20 de la Carta Magna. La presunción de inocencia también es una regla procesal. Tú contra un procesado o un inculpado debes de actuar como juzgador de manera distinta respecto a otro tipo de sujeto. También es una norma de trato, ¿vale? Entonces, por esa la concepción de la presunción de inocencia, y aterrizándolo a lo que me preguntabas, por esas razones la mayoría de las ocasiones, atendiendo al respeto de este derecho fundamental de presunción de inocencia, es que se deja en libertad a los posibles sujetos activos del delito. Que ahí no sé qué tan bueno sería, por decir, al tema de, digamos, estos noticieros que sacan a veces la noticia y pues tal vez no lo hacen con esa mala intención, pero desconocen el trasfondo, ¿no? Entonces, digamos, ahorita por decir el caso de Teuchtitlán, digamos, señalan de que no, pues la culpa o otra vez el Poder Judicial, ¿no? Claro. Y cuando en realidad, pues ahorita el primer culpable, hay que revisar, pero el primer culpable aparentemente va a ser la Fiscalía de local, Jalisco, ¿no? ¿sí? Por supuesto, sí, en primera instancia, y también más bien entra mucho en juego esta cuestión que estamos viviendo en pleno siglo XXI, año 2025, en donde estamos en estas épocas, no sé si han escuchado el término de la famosa posverdad.
¿no? No tenemos verdades absolutas y esta posverdad más o menos consiste en que alguien va a tener una verdad mayor a la tuya, por decirlo de alguna manera. Entonces, los medios de comunicación sí también juegan un papel muy importante. Aquí el problema es que quien sube ese tipo de información o ese tipo de notas o noticias, pues en ocasiones no tiene conocimientos jurídicos. Entonces por eso corta cierto tipo de información, etcétera, etcétera. Y sin lugar a dudas, el caso de en días recientes de Tenochtitlán, pues es un evento paradigmático de trascendencia y de gran calado. Hay gente que lo compara con los campos de exterminio, De Auschwitz. Auschwitz, exactamente, y es lamentable, ¿no? Pero desafortunadamente pues es el México en el que vivimos y es el México que no queremos tener, pero que está. Y la relevancia que tienen los temas aunado a nuestra actualidad política, Por supuesto. social, y un lenguaje que debemos traer más, como decir, un lenguaje para la banda, es que, por ejemplo, los medios de comunicación se introduzcan a la sociedad a un conocimiento más amplio de lo que es su derecho de una manera más digerible, más apetecible, que pues no engañen a las personas por querer la nota amarilla, por querer más suscriptores, por querer más, pues engrandecer las ganancias que Más tiene por la vistas, más noticia vistas, que sí. tiene. Lo que sería idóneo es que buscaran, pues como nosotros también tenemos la finalidad, es un lenguaje más para cualquier persona que pueda entender, que pueda traer a su vida, que entienda que, por ejemplo, eh, a nadie le gustaría que cuando una autoridad esté investigando y realiza mal la carpeta de investigación, se judicialice y acabe algún familiar en en alguna situación grave, como es ir a prisión, porque teniendo en cuenta que se realizó mal la integración de la carpeta. Entonces ahí radica el meollo del asunto, ahí radica pues lo importante, es lo que sospechaba, ¿no? Y que también el problema yo como lo veo es que pues el derecho es muy amplio. Por Entonces, ¿qué supuesto. pasa? Pues que hay problemas en materia laboral, hay problemas en materia penal, hay problemas en materia civil, hay problemas en materia familiar. Entonces, de repente, pues ya, inclusive hasta nosotros como abogados, pues no somos expertos en todas las áreas, ¿no? Claro, claro, y está complicado. Y fíjense que retomando sus comentarios, primero contigo, Alberto, sí, o sea, yo entiendo que hay indignación por parte de los familiares de quien cometió el delito, que en su caso se vaya a judicializar si la carpeta de investigación está mal integrada. Ujú. Pero hay que ponernos también y ser empáticos desde el otro lado, Desde desde de el la lado de víctima. las víctimas, ¿no? También es algo que no se visualiza y que no se tiene presente hoy en día. Estas víctimas directas, indirectas, también tienen derecho a que las fiscalías, perdónenme el término, hagan bien su chamba, ¿no? Y creo que sobre ellos recae la mayor importancia, Claro, porque quienes sufrieron o padecieron esta clase de delito necesitan saber la verdad para poder, pues de alguna manera afrontarla y si es posible superarla. Por ejemplo, los asesinatos que sufrimos a cada día, lo mejor que quisieras es que como familiar detuvieran a quien asesinó a tu ser querido, pero que no fueran chivos expiatorios quien se detienen, sino que chivos expiatorios son personas que no tuvieron nada que ver, pero que los agarran por número las fiscalías para poder ingresarlos y decir que cumplieron con su labor. En este sentido, lo más importante sería que la autoridad, como usted menciona, haga su chamba, investigue, que no trate de pues encontrar algún atajo para pues decir, colgarse la medallita y ese tipo de cosas. Entonces la importancia que requiere también en pro de las víctimas es que todos hagamos nuestra chamba, como todo en la vida. Siempre hay que hacer nuestro trabajo para que todo vaya bien. claro, por supuesto. Y también retomando los comentarios que hacían. Y así iniciaste la exposición, Rodolfo, que vamos a hablar de los abogánsters, ¿no? So- Hemos sido estigmatizados, y ahorita les voy a decir a qué punto quiero aterrizar, muchachos. Hemos sido estigmatizados mucho tiempo, en el sentido de que tenemos por ahí un lenguaje jurídico, un metalenguaje que el común de las personas que, insisto, no tienen conocimientos básicos de derecho, no entiende. Yo soy partidario, y más que nada
mucho de lo que derivó con la reforma judicial, que ese lenguaje lo debemos de bajar el nivel. Y tú dijiste, hablar para la banda. Claro, al fin y al cabo vamos a impartir justicia o vamos a patrocinar a la persona que vaya a requerir nuestros servicios o vamos a integrar carpetas de investigación, etcétera, para la sociedad, Sí, no para los para el juristas. pueblo. No solo impartimos justicias o prestamos servicios jurídicos para abogados. Y al respecto quiero hacer especial calado en esto que les voy a comentar. Yo me especializo, como bien saben, en el amparo. Y yo siempre he sido de la idea que el amparo es muy técnico, e incluso en algún debate que llegué a tener con ustedes en clase, en aquellos años, me decían, es que sí termina siendo muy técnico. Yo les juraba y perjuraba, no es que sea muy técnico, es que tiene cierto tipo de reglas. Bien dicen que una persona se hace sabia con el transcurso de la experiencia y del tiempo. Hoy en día sí puedo ya afirmar que el amparo es muy técnico. Hace poco también, fechas recientes, muchachos, se modificó la ley de amparo. Se cambiaron 153 artículos de los 271. Justo cuando salí. Justo, precisamente. Y uno pensaría, pues fue una reforma de gran calado, ¿no? A mí me parece que se dejó pasar una oportunidad importantísima para hacer este tipo de reforma de gran calado. Les explico. ¿Qué se reformaron? Se reformaron cuestiones, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Estaba el artículo reformado, decía el quejoso, se reformó para parte quejosa, se suprimió la cuestión inherente a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en la reforma de septiembre de 2024. Pero ¿qué se dejó de hacer? Se dejó de hacer cuestiones de quitar tecnicismos. Por ejemplo, ¿por qué no obligar en algún artículo de la ley de amparo a que todos los órganos jurisdiccionales de amparo emitamos pronunciamientos de fondo? Ojo, ojo, y no me vayan a confundir ni me vayan a tomar a mal el comentario. No con esto quiero decir que suprimamos presupuestos procesales. No, no, no. Las causas de improcedencia del 61 las dejamos intactas. Pronunciamientos de fondo, hago referencia a que cuando tu juicio es procedente, es decir, cuando no se actualiza una causa respecto a la cual no proceda el amparo, pues analiza de fondo. Es decir, vamos a suprimir las inoperancias, ¿no? Y siempre con el mejor sentido y con la mejor lead de que de darle una verdadera justicia completa, y hoy en día estimo una justicia fácil al gobernado, al ciudadano. Tal vez por ahí alguien me pudiera decir, oye, pero en ocasiones se emplean cierto tipo de mecanismos jurisdiccionales que sí conocen los órganos de amparo, pero para las autoridades. Y ahí les diría, ok, ahí no. Porque yo también he sido de la idea que cuando tú, y esto se da mucho en materia administrativa más que nada, muchachos, cuando tú vas a un juicio en materia administrativa, no vas contra un particular, vas contra el Estado. Y el Estado tiene todo un aparato humano, todo un aparato económico, todo un aparato de recursos materiales, con base en los cuales pueda hacer frente a dicho procedimiento. Pero entonces el gran problema que al menos alcanzo a ver es que esta justicia pues está quedando para alguien pues que tenga dinero, porque si no tienes dinero no puedes ir como persona y decir, oye, me pasó esto, me están vulnerando este derecho. No necesariamente, Rodolfo, porque afortunadamente el amparo no hace distinción en capacidades económicas, ¿no? En estratos ni en niveles sociales. El amparo es todo para todos. Y no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de promover en algún momento un juicio de amparo. No me van a dejar mentir, su acceso es muy sencillo. Su acceso es muy sencillo, tengamos o no recursos económicos. Pero sencillo para el abogado. En ese sentido, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, personas que no tienen esta posibilidad económica de allegarse a un abogado, les quiero comentar, y lo saben perfectamente, nada más es para recordárselo. El Poder Judicial de la Federación tiene un organismo que brinda el servicio de asesoría jurídica o incluso de defensoría jurídica de manera gratuita. Y tú puedes acudir ante ellos. Se llama Instituto Federal de Defensoría Pública. Y es un servicio completamente gratuito. Entonces, en determinado momento, si tú como gobernado estimas que te fue afectado algún derecho humano fundamental, quiero que sepan
que no se van a quedar en estado de indefensión. Ok. En su caso, sí pueden acudir a estas instancias de servicio, de prestación, perdón, de servicio gratuito, como en este caso es el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y es bueno que lo mencione porque yo considero que muchas de las personas que pueden ver este video, o incluso cualquier caminante, desconoce esto y por eso piensa que la justicia está reducida a las personas que tienen capacidad económica holgada y que gracias a eso, pues no muchas personas tienen acceso a esta justicia, que es la finalidad última que buscamos. Entonces, cada entidad federativa o cada estado va a tener esta defensoría de oficio. Y mira, no me quiero aventurar, Rodolfo, a nivel federal sí la tenemos, insisto, Instituto Federal de Defensoría Pública, pero los 32 poderes judiciales locales o estatales, estoy casi seguro, sin temor a equivocarme, que tienen defensorías públicas, Okay. las cuales también te prestan el servicio de manera gratuita. Okay. ¿Por qué? Porque somos miembros pertenecientes al Poder Judicial, insisto, ya sea local o federal, a quien se nos paga un salario y nuestro servicio es darle atención a esta población, permítanme la expresión, vulnerable en el sentido de que no tiene los recursos para llegarse, por ejemplo, de los servicios profesionales y privados de un abogado, ¿no? Con toda razón. Y en este sentido yo pienso que pues existe y qué bueno que lo mencione, pero también existe el desconocimiento por parte de la sociedad de estos sistemas para poder salvaguardar sus derechos y eso es lo más preocupante, al menos considerando que no ha habido un buen mecanismo de información por parte de nuestro Poder Judicial para informar a cada una de estas personas sobre los derechos que tiene y quién puede hacerlos valer si es que no tiene esta capacidad y esta solvencia económica para afrontar los problemas que le devienen el día a día en el aspecto jurídico. Y fíjate, Alberto, te voy a hacer la pregunta a ti y a Rodolfo. Antes de que estudiaran Derecho, hagan memoria. ¿En dónde les enseñaron que había un poder judicial y qué hacía ese poder judicial? Sí se los enseñaron. Claro. ¿A qué nivel fue? Fue en primaria, Sí, pero primaria, era muy pero holgado. Porque Muy holgado, ¿no? nada más te decían, hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Con esos libros de la SEP, ¿no? De la CEP, exactamente. Y si te no decían mal quién lo recuerdo, representaba, nada más. Nada más. Y si no mal recuerdo ahora, perdón, Alberto, eran las clases de formación cívica y ética, ¿no? Así fue, pero el judicial nunca ahondábamos en el judicial, se ahondaba en la Cámara de Diputados, senadores, en el Ejecutivo, que siempre ha aparecido un tlatoani, que es el más importante, Claro. casi. Claro, que al fin y al cabo es el administrador. Pero les hice esta contrapregunta porque en ese sentido va mi respuesta. Estimo que nos falta educación en ese sentido. Implementar más materias, pero desde niveles básicos. Obviamente no vamos a meter materias de derecho en secundaria. Amparo uno en prepa. Amparo uno en prepa. No queremos agobiar a estas Ya todos. Juventudes que van surgiendo. Yo quería que ser van naciendo. pintor, ¿qué le Claro, pasa? Pero ¿por qué no un par de materias por ahí esparcidas entre Sí. primaria, secundaria, incluso en bachillerato, en donde te den una clase específica de para qué te sirve el Poder Judicial de la Federación? Y las ramas y lo que puedes y las defender. ramas y lo que puede hacer. Aunque sea Porque muy es lo general. interesante también, el amparo pues ve todo. Claro, por supuesto. Digamos, el amparo y los compañeros que no son amparistas me van a Mecanismo de control me constitucional. van a linchar. Si ya estuvieran aquí ya me habían aventado tomates o huevos. Pero el amparo es esa última instancia en donde vamos a visualizar, vamos a revisar, vamos a analizar absolutamente todos los procedimientos de cualquier tipo de materia. Por eso, dentro del Poder Judicial de la Federación, estamos divididos por materia. Y qué bueno que lo toca, porque a pesar de que, por ejemplo, los tres aquí somos abogados, nos gusta la materia, también debemos de dejar este cuadrado, este paradigma de perfeccionismo, de que si el abogado lo explica de manera que no es teóricamente totalmente correcta, es casi un blasfemo que va en contra de todo el paradigma. Porque si nosotros nos podemos explicar todo como abogados, la gente no nos va a entender y nos van a tachar de alguna cosa que no quiero mencionar en este humilde podcast, pero es importante bajarnos de esa nube, esa presunción que sentimos tener un mayor nivel de no sé qué. No, hay que bajarnos y hay que comprender que todos nos deben entender.
Y va muy de la mano con lo que les comentaba hace un momento, muchachos. Siento que en ocasiones pecamos de soberbios, ¿no? También. Desde que estudiamos la carrera ya sentimos que podemos asesorar jurídicamente Que a lo saben cualquiera de todo. nuestros familiares. Y el problema es que cuando llegan nuestros familiares y Ya nos los mandé a preguntan, la cárcel o no sabemos de lo que nos están hablando porque no tenemos ese conocimiento. porque soy especialista en otra Especial, no, materia. no puede ser. Pero ese metalenguaje jurídico, yo estimo, sí, lo debemos emplear, pero entre nosotros, Ok. entre doctos, entre profesionales del derecho, entre personas que no tienen ni idea del derecho. Hay que hablarles en castellano, muchachos, ¿no? Hay que decirles las cosas de manera clara. Sí, sí, sí. Nuestra profesión es muy loable y es muy bonita y es muy, muy interesante. ¿Quién soy yo para decirse? Ustedes lo saben perfectamente. Y de hecho quería justo hacer esas dos preguntas. ¿Qué lo encaminó a usted a estudiar Derecho? Fíjate, Y también, ¿por qué en el derecho, habiendo derecho público y privado, por qué no se fue a una rama privada en donde a veces es un poco, pues no siempre es sencillo, pero hay otro tipo de vida? ¿Qué lo encaminó? más fácil la vida, dice Alberto. Primero, muchachos, yo, como lo mencioné cuando me presenté, soy licenciado en Derecho por tu nueva casa, lo cual estoy muy orgulloso por la Universidad El Nacional. Goya ahorita lo Te- llevamos ahorita al no lo final. vamos a echar. Te desconozco. Ay, adóptenme. Yo estudié en preparatoria 9 y ahí en la prepa, si no mal tengo entendido, todavía se tiene la bondad, también en el CCH, de tomar el pase directo. Debes de decidir el último año hacia qué área vas, ¿no? Primer punto, área 1, ciencias de la salud, jamás en mi vida. Yo también. ¿No? No están por saberlo, me No da era miedo la sangre. No me era da- Matasanos me iban a decir. Área 2, ciencias exactas, matemáticas. Estoy peleado con El eso. 2 más 2 es 3, ¿no? Uso la calculadora del celular, amigo. Imagínate, para una operación así. El para- abaco me costaba para darme- trabajo. Para darme el cambio, el señor de la tienda, tengo que usar el celular. Área 3, ciencias sociales. Y el área 4 es como áreas artísticas. A donde yo fui, yo quiero decir, yo era artístico en ese entonces. Ahí Es me que- ponían a pintar. Es que tú eres multifacético, amigo. Tú estás Plurifuncional. más allá. Me de iba a los- cortar la de oreja, los es que simples mortales era que fan de nosotros- Van Gogh de y Van dije, pasa, Dios la oreja. Y luego dije, no, mejor Picasso, hacemos un cubismo. Pero bueno, Claro. Y por ejemplo, el área 4 me llamaba la atención, me gusta la música. En la secundaria toqué la flauta transversa, pero yo siempre también he sido de la idea que uno debe saber sus limitantes. Ok. Y me gusta como hobby, ¿no? No como para dedicarme a ello porque desafinaría mucho. Elijo el área 3, ciencias sociales, y ya al momento de meter la solicitud para la carrera, me decido por derecho. ¿Por qué por derecho? Porque primero en mi familia pues no había alguien que haya estudiado derecho. Ok. Y también me gustó el derecho por todo lo que implicaba, porque ya en la preparatoria, acá en las preparatorias públicas, muchachos, no sé en las de ustedes, pero en las públicas te dan clases de derecho y entonces ahí me fue llamando mucho la atención. Y más que nada me fue llamando la atención esta cuestión de buscar o poner tu granito de arena para generar justicia. ¿Por qué digo generar justicia? En ese momento obviamente yo no sabía que quería trabajar en un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación porque no lo conocía. Ok. Y ya iba en la preparatoria, muchachos. Y ya iba para la carrera de Derecho. No sé si les haya pasado a ustedes, pero puede ser. Pero yo quería poner un granito de arena para buscar justicia, ya sea litigando o en un órgano jurisdiccional. ¿Y por qué me decidí por el ramo público del derecho, en específico la impartición de justicia? Yo trabajé antes también en una notaría y les voy a ser muy franco, y en un despacho. No me gustó. Yo tenía un compañero que hoy en día me jacto de decir que es uno de mis grandes y mejores amigos, que trabajaba en un órgano jurisdiccional. Todavía estudiábamos la carrera, octavo, noveno semestre. Le pregunté, oye, ¿qué haces? Y como me lo iba platicando, me fue enamorando. No él. bueno, a mí me hubiera pasado igual. Véngase para acá. Tal vez como me lo dijo. Saludos, Gustavo, espero que estés bien. Yo también No, quiero, La forma, de lo que probó.
Está muy chavo, pues, ¿no? La forma en la que me iba diciendo qué hacía dentro del órgano jurisdiccional. Y fíjense, fue muy chistoso porque yo le pregunté, oye, en dado caso, ¿qué necesito para entrar? Que también fue algo de lo que nos señalaron mucho ahora con esto de la reforma judicial, ¿no? Que decían poder familiar de la federación. Yo les quiero decir, muchachos, que yo cuando ingresé a trabajar al Poder Judicial de la Federación, yo no tenía, insisto, ningún familiar abogado y obviamente nadie que trabajara dentro de la institución. Entonces, ¿qué hice? Fui, dejé mi currículum y tuve la fortuna que me hablaron. Y ahí fue mi primera, diría por ahí, mi primera chamba formal ya con una proyección, con una expectativa. Es que le vieron la madera. Pero espero no ser de esos casos que ya ves que dicen que por más barniz que le pongas a la madera no pega o algo así. Ese es Rodolfo. Y llevo más de 15 años, Rodolfo, y sí, hay cosas de las que como todo ser humano me arrepiento y me puedo llegar a arrepentir, pero me atrevo a afirmar que una de las cosas de las que jamás me voy a arrepentir es haber optado por ingresar al Poder Judicial de la Federación y hacer carrera judicial. Jamás me voy a arrepentir de eso. Y ustedes lo saben, yo cuando les doy clases, yo siempre estoy muy orgulloso de mi origen de servidor y de funcionario público, que también, dicho sea de paso, muchachos, perdón, estimo que debe ser una habilidad y una virtud del servicio público. Ok. Una habilidad. Pero, básicamente por eso. Y el primer filtro que entró, entonces, ¿cómo? O sea, ¿fue sencillo o fue suerte, fue trabajo? Rodolfo, te lo juro, yo fui a dejar currículum. O sea, dejando currículums en distintos órganos jurisdiccionales. Ah, ok, a cada uno. Sí, a cada uno. Tuve la fortuna, en específico en el edificio de los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Estamos ubicados En Pikachu. periférico 2321, ahí donde antes era Jafra, así nos ubican al lado de Al Jafra, ladito de ella. que ya no es Jafra, por cierto. ¿Cómo? Y fui dejando currículums, y tuve la fortuna que un magistrado decidió confiar en mí y darme la oportunidad. El ahora magistrado en retiro, don Armando Cortés Galván, él fue quien me dio mi primer nombramiento. Y pese a lo que se puede llegar a pensar, yo he pasado por todos los cargos del Poder Judicial de la Federación, excepto uno, excepto el de oficial de servicios y mantenimiento. Okay. Pero, por ejemplo, he sido chofer de funcionario, Okay. he sido oficial judicial, he sido actuario judicial y actualmente soy secretario de tribunal colegiado, secretario proyectista. Ahora vamos a decir las cosas como son. En aquellos ayeres, estoy hablando de mayo de 2009, todavía podías ingresar cuando eras estudiante de Derecho. Hoy en día, una de las políticas de profesionalización del Poder Judicial de la Federación que se implementó, si no mal recuerdo, desde 2021, fue que ya desde el cargo inicial para la carrera judicial, que es oficial judicial, ya seas licenciado en Derecho. Hoy en día te expensan de no tener el título, pero te dan 6 meses. Yo cuando ingresé a trabajar al Poder Judicial todavía estaba estudiando la carrera. Me faltaban como 2 semestres para finalizar. Pero no era meritorio, porque los meritorios creo que son los que hacen méritos, claro, para entrar y ya tener un puesto. Te voy a ser también muy franco, les voy a ser muy franco. Yo tuve la fortuna y el privilegio de que me dieran nombramiento en automático. En ese momento, Okay. ya después cuando se me acabó el nombramiento en ese órgano jurisdiccional, pues vas buscando que se te abran otro tipo de puertas, y en otro órgano jurisdiccional sí me tocó que me dieran nombramiento por algún momento, se terminó el nombramiento y entonces ahí sí estuve un ratito de meritorio. Pero por ejemplo, hoy en día están prohibidos los meritorios. Okay. Y ya entendiendo lo que pasa en el Poder Judicial, a mí lo que me interesa más es su aspecto como maestro docente, esa práctica que obtuvo o ese pues expertise que obtuvo gracias a sus padres. ¿Usted cómo lo utilizaría para explicar al común de los mexicanos qué es el Poder Judicial, por qué es bueno el Poder Judicial? Eso que dijimos que no venía contenido en los libros, me gustaría tener un resumen muy breve acerca de eso, para conocer esa perspectiva y
darles esta información breve y concisa de qué es el derecho. Claro, y más que nada ese acercamiento. Nada más, dame 2 segundos. Con gusto. Alberto. Voy a regresar con lo que me preguntaste, Rodolfo. Yo he ascendido en la carrera judicial, no de meritorio, pero sí con base en la meritocracia. Sí, sí, sí. O sea, he hecho exámenes, Sí, que es toda esa ningún carrera. tipo de palanca, porque yo no podría ser secretario si no tuviera acreditados exámenes de aptitud para secretario. Ok. Tampoco pude haber sido actuario si no hubiera acreditado esos exámenes de actuario. ¿Qué es lo que tenía que hacer ya una vez entrando al Poder Judicial? Tienes que seguir haciendo exámenes, ¿no? Para seguir avanzando. Claro, pero siempre y cuando tú quieras seguir avanzando. Ah, ok, o sea, ¿no? te puedes quedar en... Por supuesto, en el porque puesto y ya. si tu proyección de vida, lo cual también es muy respetable, es solo ser oficial judicial, nadie te presiona para que sigas aspirando al Subiendo. siguiente cargo, ¿no? Yo sí tuve esa cosquillita, esa aspiración, pues de querer ser titular de órgano jurisdiccional. Hoy en día ya no puedo con base en meritocracia, ni concursos, ni exámenes de aptitud. Hoy se puede de otra manera, pero hasta el cargo en el que actualmente estoy, que es secretario de tribunal, ha sido con base en desempeño, esfuerzo y mucho sacrificio. Y ahora sí, perdón, Rodolfo, Sí, sí. ahora sí, Alberto, Ya era mi turno. Ya después Fíjate, voy yo, porque ¿cómo explicaría con base en docencia o en términos muy sencillos qué es el amparo? Es muy sencillo, muy fácil, vale la redundancia. El amparo, estimada audiencia, y perdón que no te vea a los ojos, pero para hacer clips. Es para que no hacer- son tan bellos. Exacto. Los de la audiencia son más cautivadores. el amparo hay que visualizarlo como este último mecanismo jurisdiccional, jurídico, que tenemos al alcance todos los gobernados para evidenciar violaciones a nuestros derechos fundamentales. Último mecanismo si hablamos de amparo directo, que es la última etapa Soy fan. en donde se puede revisar la actuación de juzgados, por decirlo de alguna manera, de primera instancia. Pero también es un primer mecanismo cuando hacemos valer un amparo indirecto. Por ejemplo, y les voy a centralizar en algo muy concreto. Todos hemos escuchado que alguien, familiar, amigo, etcétera, no se le brinda cierto tipo de atención médica. Vamos, acabamos de pasar por una pandemia en 2020. Recordarán ustedes que se implementó el Sistema Nacional de Vacunación y que se implementó por grupos de edades, ¿no? Les llaman grupos etarios. Y dentro de esos grupos de edades, por ejemplo, no estaban los menores de 12 años. ¿Qué hicieron los papás preocupados? Porque ya había estudios científicos de que, por ejemplo, si no mal recuerdo, la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca sí se les podía aplicar, pero no, sí se les podía aplicar a ellos. A los niños. A los niños, Ok, ok. a partir de 12 años. ¿Qué hicieron los papás? Acudieron. Porque si tú ibas al sector salud a decirle, oye, mi hijo tiene 13 años, ponle la vacuna, te decían no, porque no está dentro de los rangos de edad de este Plan Nacional de Vacunación. Acudían al amparo. Y esa es esa instancia en donde todos podemos ir como gobernados a pedir la protección más básica y más mínima de nuestros derechos humanos y fundamentales. Yo invito a la comunidad a que de verdad se acerquen hacia especialistas del derecho, hacia estudiantes del derecho y les pidan que les expliquen en términos muy someros, muy coloquiales, qué es un juicio de amparo, por ejemplo. Y si no tienen la confianza de acudir ante ellos, que acudan ante los que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación. Insisto, brindamos y proporcionamos un servicio público. Y es lo menos que podemos hacer, darle y explicarle a la gente qué es lo que hacemos en nuestro día a día. Básicamente así. Para futuras, entonces, ahora con esta nueva reforma y futuras elecciones de todos estos candidatos del Poder Judicial, muy resumidamente va a ser mejor alguien que tenga carrera a quien no lo tenga, ¿no? Yo estimo que sí, Roberto. Yo estimo que sí, porque hay que aprovechar los años. Hay compañeros brillantísimos dentro de la institución. Gracias. Ah, no, no estoy adentro. Ahí no. Ojalá estuviera. Ahí no estoy. Hay compañeros muy brillantes, muy honestos, muy loables. Se nos achacó mucho estas cuestiones de corrupción y yo en un par de ocasiones le decía a la gente, señálalos, di quiénes, pero no solo lo digas, prueba que son corruptos. Denúncialos. Denúncialos.
no me pudieron comprobar eso. Yo estimo que los perfiles de carrera judicial son los mejores que te pueden impartir justicia a ti, ciudadano mexicano, porque son los que tienen el conocimiento de cómo funciona y de cómo opera el Poder Judicial de la Federación. Nos tildaban también de flojo, pero la gente pierde de vista que, por ejemplo, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo menos hay uno en cada entidad federativa de este país que va a estar abierto los 365 días del año, las 24 horas del día, con independencia de que sea un día inhábil, un día festivo, sábado, domingo. Entonces yo sí estimo que lo ideal o lo mejor para la elección de estos cargos de jueces, magistrados y ministros, pues que sea gente de carrera judicial, para aprovechar. Que sería lo mejor, Exactamente. ¿no? Y lo mejor, a mi Que consideración. por ahí sería también lo va a mejor. haber personas, digamos, dignas de tener una buena carrera, ¿no? Pero lo recomendable sería Los de carrera judicial. Carrera Y claro, y también hay gente que no pertenece a la carrera judicial, que es dignísima. Y les voy a poner un ejemplo claro y conciso. Yo a ustedes les llegué a comentar que para mí una de las mentes jurídicas más brillantes que tenemos vivas en este país es el doctor José Ramón Cosío Díaz. Él cuando llega de ministro, él era investigador del Colegio de México y no tenía nada de experiencia en un órgano jurisdiccional. Ha sido de los mejores ministros que hemos tenido en los últimos 30 años en este país. Okay. Ojo, lo mejor a mi consideración, lo ideal sería gente de carrera judicial, sin demeritar que hay perfiles y hay mentes muy brillantes que no pertenecen a la carrera judicial. Sí, es como en cualquier profesión. Por supuesto, pero No sí podemos estimaría, cerrarnos, hay que claro, buscar todo tipo de cosas, pero hay que, como usted dice, estimar el conocimiento previo que se tiene para poder resolver alguna aptitud, porque como todo ser humano necesita de estas nociones previas para poder resolver cualquier problema, porque nuestra inteligencia se basa por esos pequeños momentos que vamos guardando en nuestro cerebro para poder hacer con la inteligencia resolver problemas. claro, y les ofrezco una disculpa porque sí me salió el modo fan, sí soy su fan, ministro José Ramón Cosío Díaz, super fan, pero lo ideal sería eso. La ¿Quiere el mayoría de los autógrafo? cargos, Yo los también. los de carrera judicial. Ok. Pues al menos hablo por mi parte, no sé si también de la tuya. Para mí ha sido totalmente un honor volverlo a tener. La cátedra que nos acaba de impartir hoy me recuerda a aquellos bellos momentos en la universidad. Tal vez ya no sea parte del equipo porque Rodolfo ya es del UNAM y yo no. Que quiero Amigo, decir, en quiero cualquier momento, defenderme. la UNAM, tenemos los la UNAM brazos abiertos. está para abierta. todo. Yo quiero defenderme porque yo tengo título de preparatoria de UNAM, a pesar de que fue una privada. Tengo Bueno, ahí tienes ahí tus mis esbozos. esbozos de de UNAM. Salicita, Ahí. Azul y Oro, Sí, estoy pero- ahí, pero por está lo bien. menos para sentirme en el equipo, pero Está bien, eres del equipo. gracias, gracias, yo lo agradezco de corazón, pero en este sentido le agradecemos mucho por haber acudido a este programa, por volvernos a dotar de todo su conocimiento y por amenizar la conversación con cosas tan fáciles y darle una explicación más bajada al mundo a las personas que vayan a ver este video. Eh, en este sentido, queremos saber si, pues, también invitarlo para próximos capítulos, porque todavía nos sobra mucho que conocer de Más su dudas. amplio conocimiento, tanto en la No, materia les agradezco. pública, que no soy experto, ya sabe usted, me fui al lado oscuro o al lado brillante, no sé cuál sea. Pero queremos saber en este sentido, ya ve que viene lo de la reforma judicial, va a haber elecciones de jueces, magistrados y todo este tipo de ámbitos. En este sentido, ¿usted va a contender para alguno de estos puestos? ¿Por qué le interesa? ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué le gustaría estar ahí? Y más que nada, si dentro de ese puesto va a seguir con esa labor de tutor, de maestro, que va a buscar a darle a todas las personas que acudan a él una justicia más, ah, pues, cognoscible, que se pueda entender de mayor manera para cualquier persona. Sencilla, útil. Claro. Gracias. Fíjate, Alberto, que sí,
Sí, me costó un poco de trabajo terminarme por decidir si contendía o no, porque con independencia de que fue un golpe anímico brutal, puedo hablar por mí, no puedo hablar por toda la base trabajadora perteneciente al Poder Judicial de la Federación, pero sentí como que algo se desmoronó, ¿no? Pero viendo cómo estaba la situación de cómo ahora ya puedes aspirar a un cargo, que dicho sea de paso, pues nosotros nunca hemos sido políticos. A nosotros nos educaron, a mí me educaron, después de más de estos 15 años, a trabajar literalmente así, atrás de un escritorio, con una computadora y un expediente. Pero también me quedó muy claro que nos hizo falta esa autocrítica en el sentido de acercarnos a la población y a la sociedad. Ustedes saben perfectamente esas frases por ahí coloquiales que refieren que los jueces hablan a golpe de sentencia, ¿no? A los jueces los legitiman sus sentencias. Por eso no tienen que salir a las calles a dar explicaciones de por qué decidieron como decidieron. Hoy en día me parece que la sociedad está ávida y necesitada de que les expliques por qué decidiste como decidiste. Si tuviera a bien la fortuna de ser elegido para el cargo, me postulé para una magistratura de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México. Si tuviera para bien ser elegido, obviamente que la puerta va a estar abierta para todo el mundo e incluso eh, los días, los fines de semana o después del horario laboral sin ningún problema, explicarle a quien le tenga que explicar esta cuestión de la impartición de justicia y sobre todo el amparo. Porque no sé si se dieron cuenta, pero me gusta un poquito esta cuestión. No, yo digo que no. Un poquito, No. poquito. Entonces, si lo veo yo como una aptitud, pues hay que aprovecharla. Y en pro y en beneficio de la gente. Y yo tengo ahorita muy metida la idea de que México lo que requiere sí es una justicia, perdón, completa, una justicia imparcial, pero sobre todo se requiere una justicia fácil. Eso es lo que debemos de hacer a partir de este momento y en futuras ocasiones. Sí, un fácil entendimiento para todos, supuesto. para que no solo Rodolfo le entienda, porque a mí me dejó Rodolfo es otro. sí, no, desde que pisó la UNAM le entiende otras cosas, pero bueno. ¿Qué te puedo yo decir? Se te desarrolla otro tipo De habilidad. habilidades. Me gusta, me gusta. Pues Pues, bueno, no sé pues qué quieras decir, fue un gran episodio. No, amigos, La verdad es muchísimas que gracias. una gran charla. pero se queda la próxima cita, ¿eh? Vamos Claro a ir que sí. creciendo. Con Claro gusto, que sí. y de hecho, si De me lo manera permiten, conjunta, ¿eh? a su auditorio, si tienen por ahí algunas preguntas y se las mandan, aquí voy a comprometer a los muchachos para que me las hagan Sí, llegar. no, con Y garantía, ¿eh? personalmente les Claro, vamos a dar claro respuesta que sí. sin ningún problema. ¿Alguna red social? Sí, claro, me pueden visualizar en X, antes Twitter, como @JoanFreden, en Instagram como @JoanFreden, Facebook, @JoanFreden, Joan Freden. y TikTok, joan.freden.mendo. De todos modos, si me lo permiten, se las mando para que... Sí, Claro lo que vamos sí, a poner aquí. Es que yo Ahí soy muy también. lento, soy muy Aquí, lento. aquí, Aquí o aquí, no sé, en algún lugar. Cualquiera de los dos. Muchas gracias, muchachos. Perfecto. Muchas gracias por el espacio. Un gran honor, profesor. A Muy sus amable. órdenes, cuando gusten. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle like y poner sus Comentarios. comentarios si tienen alguna duda, un próximo invitado, a quien les gustaría que estuviera con nosotros. Esta es la gran charla. Gran Muy charla. amables. Nos vemos. Suscríbanse, muchachos. ¿Cómo es el corazoncito? Ah, coreano.